Vivir hoy en el Valle de Aburrá es mirar nuestro río con responsabilidad, cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones, ayudarnos entre desconocidos y disfrutar del espacio público con respeto. El área metropolitana del Valle de Aburrá une a los 10 municipios que compartimos un mismo territorio, economía, cultura y futuro. Nuestra labor es planear y coordinar un desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente, gestionar riesgos y garantizar una movilidad segura. Por eso decidimos activar esta sostenibilidad con cultura ciudadana. Primero, reconociendo lo que nos une colectivamente y luego compartiéndolo para que siga creciendo. Reconocemos y celebramos que Somos de los que hacemos la fila porque valoramos el respeto. somos de los que compartimos el asiento con un desconocido, porque qué rico conversar con gente nueva. Somos de los que parqueamos en los lugares indicados. Somos de los que acogemos y somos grandes anfitriones. Somos como los de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta. que hacemos de nuestra área metropolitana un territorio sostenible para que los que siguen tengan la misma tierra y los naturales que hemos vivido. Somos pura ciudadana metropolitana. Somos área metropolitana del Valle de Aburrá. Nos encanta saludarlos y darles la bienvenida a Somos Área, el programa del área metropolitana del Valle de Aburrá. Durante este año los estuvimos acompañando con diferentes temas, por supuesto la actualidad de lo que está pasando en los 9 municipios y en el distrito de Medellín. André, qué alegría saludarla, bienvenida. Gracias, Paula. Alegría que compartimos usted y yo, pero por supuesto gratitud también con ustedes, nuestros oyentes televidentes que nos han acompañado durante todo este tiempo. Hoy un asunto que tiene que ver con todos nosotros, la participación, la cultura ciudadana, cómo el área metropolitana del Valle de Aburrá impulsa todas estas acciones y que son evidentes en la movilidad sostenible, en cómo cuidamos los recursos, en la cultura, en cómo convivimos con los demás, cómo hacemos que este territorio nos dé mejor calidad de vida. Y muchas veces reclamamos diferentes acciones en donde habitamos, en las ciudades, en los municipios, en nuestros barrios, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué podemos hacer para cambiar realidades. Hoy estaremos hablando de cultura ciudadana, de cómo con pequeñas acciones podemos transformar. Por eso los invitamos para que estén con nosotros, se queden durante este espacio, y antes de empezar con nuestros invitados aquí en el set, André, usted nos va a contar, por supuesto, cómo van a estar las condiciones climáticas para los próximos días. Claro, a ver cómo vamos a finalizar este año. Tommy Muli. Y es un gusto saludar a nuestros compañeros del Sistema de Información y Alertas Tempranas SIATA, Julián Sepúlveda, líder de ese equipo meteorológico que nos brinda tanta información útil. ¿Cómo estás, Juli? Hola, André, y a todos los televidentes, muy contento como siempre de estar aquí. Juli, ¿cómo fue este diciembre? ¿Cómo lo evaluarías en materia meteorológica? Bueno, hay que recordar que diciembre es el primer mes de la primera temporada seca del 2026. Entonces, lo que esperábamos para diciembre son condiciones secas cuando nos referimos a precipitación. Y evaluamos todo lo que registraron nuestras estaciones y nos encontramos con un mes dentro de la climatología, es decir, un mes donde hubo lluvias, porque todos presenciamos lluvias, pero que realmente es un mes seco porque los valores de lluvia que vamos a encontrar no son tan altos como, digamos, un octubre o un mayo, que son meses de la temporada de lluvias. Pero para ser diciembre, ¿podríamos decir que llovió un poco más o fue en condiciones normales? La primera semana de diciembre hubo unas lluvias anómalas. Arrancamos un diciembre con mucha lluvia y diciembre termina con unas condiciones un poco extrañas en la dinámica de la atmósfera.
¿Cómo así que extrañas? Nos encontramos con flujos de humedad en la parte baja de la atmósfera y una parte seca. Entonces nos encontramos que en horas de la tarde vemos las tardes muy nubladas y hay veces algo de lluvia. Quiere decir que esta disponibilidad de humedad se aprovecha para formar lluvia, pero no es tanta para generar esos sistemas enormes que duran toda la tarde y duran toda la noche. Juli, ¿y cómo va a ser nuestro enero? Bueno, nosotros también pensamos en pronósticos a largo plazo, que llaman pronósticos globales. Entonces, cuando miramos qué va a ser enero, hablamos un poco del efecto del ENSO, o sea, del fenómeno del niño o de la niña en nuestra región. En estos momentos nos encontramos con un efecto La Niña, y La Niña tiene un efecto marcado en las precipitaciones a largo plazo. Es decir, las lluvias a escala mensual y a escala de temporada van a ser un poco mayores, pero no queremos generar con esto una alarma. Un enero no va a ser el enero más lluvioso de la historia, sino que comparado con la climatología podemos estar un poquitico por encima. Entonces esperamos que esta condición de La Niña afecte la lluvia en enero, febrero y cuando empieza el mes de marzo, o sea, la primera temporada de lluvias del 2026. Juli, pues antes de despedirte, quiero agradecerte a ti y a todos tus compañeros, a todo el equipo del CIATA por este acompañamiento permanente, por una información tan científica, tan certera, por lo estudiosos que son y porque siempre están atentos a este programa. Muchísimas gracias, Juli, y saludos y felicitaciones a todos. André, no, desde CIATA, Proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siempre estamos disponibles, siempre hacemos todo con mucho cariño y la idea es traerles esta información lo más actualizada que se pueda, contarles novedades de qué pasa en nuestra región a nivel de los datos meteorológicos y climatológicos y que toda la población metropolitana esté informada. Qué bueno, Juli, y tener esa información y saber cómo procesarla y utilizarla de la mejor manera es parte de la cultura ciudadana. Ese es nuestro tema de hoy, por eso te invito a ti y a nuestros televidentes a ver el siguiente informe que tiene que ver con todos esos laboratorios que hay en los 9 municipios y en el distrito de Medellín, precisamente para promover esas acciones que nos facilitan la vida, que nos hacen mejor cuando convivimos. Vamos a ver de qué se trata esta Red Metropolitana de Cultura Ciudadana. Somos 10 municipios, pero un solo pueblo. Tenemos el mismo origen. Somos muchas comunidades y barrios, pero una sola región, un solo nombre. El Valle de Aburrá. La Red de Cultura Ciudadana Metropolitana es una apuesta reciente que comenzamos y el objetivo allí es poder hacer un tejido de la cultura ciudadana metropolitana, que se compartan capacidades, experiencias, ideas. ¿Quiénes conforman la red? A ver, me refiero que grupos juveniles, grupos de arte, acción comunal, gente individualmente, pues líderes, qué sé yo. Personas que hacen parte de las secretarías de cultura, educación, movilidad, entre otras en los municipios, organizaciones de base artística y cultural, organizaciones deportivas, organizaciones sociales. Vivir hoy en el Valle de Aburrá es mirar nuestro río con responsabilidad, cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones, ayudarnos entre desconocidos y disfrutar del espacio público con respeto. Entiendo que hay algo que se denomina manifiesto de cultura ciudadana. ¿Sí existe eso? Sí, Luis Alirio, fue un ejercicio muy bello que hicimos y es que invitamos a la institucionalidad de los diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá y curiosamente entre ellos mismos, desde sus ideas, capacidades y experiencias, digamos, construyeron y nos ayudaron a tejer una idea de qué podía ser el abordaje de la cultura ciudadana entendida desde el territorio metropolitano. Los grandes retos que nos hemos encontrado, no solamente en los datos, sino también en los territorios, en esas conversaciones, principalmente son los temas de convivencia, retos allí alrededor de riñas, de conflictos que no se logran solucionar fácilmente entre los ciudadanos, el tema de movilidad sostenible sin duda alguna, el uso del espacio público, el tema de la gestión de residuos, el tema del ruido, y todo el tema medioambiental alrededor de la sostenibilidad en temas de aire, en temas de recursos naturales, entre otros. Cada segmento del río es todo el río. Cada municipio tiene su gobierno, su propio orden, pero compartimos la esperanza y tenemos los mismos problemas.
Partiendo de esa realidad, el área metropolitana del Valle de la Aburrá teje día a día la Red Metropolitana de Cultura Ciudadana. La cultura ciudadana son esos imaginarios y comportamientos que favorecen el buen vivir entre todos y todas. Es encontrar un montón de experiencias, de proyectos, de iniciativas en los territorios que ya buscan eso. ¿Cómo construimos esos lazos de confianza que ya existen, pero que también necesitan ser fortalecidos, no solo entre los ciudadanos, sino entre los ciudadanos y las instituciones? El tema del cumplimiento, cómo las mismas normas formales o informales somos capaces de cumplir y de respetar esos acuerdos que hacemos. Uno de los propósitos puede ser devolverle el valor a la palabra. Tal cual. Y el ser humano por naturaleza ha construido comunidad y sociedad, porque curiosamente eso también lo hace vivir mejor. Es que solos no somos capaces de vivir tan bueno como juntos. Entonces nosotros tenemos 3 ejes centrales dentro de la estrategia. Uno es el pedagógico. Allí tenemos apuestas por laboratorios de cultura ciudadana metropolitana. A través de los laboratorios tuvimos un impacto en más o menos unas 200 personas en los diferentes municipios y el distrito de Medellín. Tenemos otro componente que es el de participación. Con estos actores que trabajamos en los laboratorios los invitamos a participar de la red, que tiene una periodicidad de encuentro más o menos cada 2 meses. Y tenemos otra apuesta desde lo comunicacional. Nos hemos dado cuenta que se necesitan apuestas más articuladas alrededor de canales de comunicación y narrativas que inviten a esa transformación de comportamientos e imaginarios. Lo que queremos en estos 2 años que vienen es poder dinamizar mucho más la acción, llegar más a los territorios, a los actores y capacidades en toda el área metropolitana. Hace poco Envigado nos compartía una de sus estrategias y narrativas alrededor del tema campañas de antipólvora, temas de convivencia, y se nos ofreció también para, digamos, ponerlo a disposición de otros territorios metropolitanos, y eso es lo que queremos que suceda. ¿Cómo convocar al ciudadano? El área tiene este lema de el ciudadano en el centro de nuestras acciones, pero no solo en el centro para que sea quien reciba, sino para que sea corresponsable y actor también con sus capacidades y posibilidades. También programas como Encicla, hemos trabajado con Encicla alrededor de estrategias para esa apropiación y ese respeto por el sistema. Y lo mismo que el CIATA también, y con ese otros programas que internamente se están desarrollando. Y en ese sentido ha sido muy valioso poder llegar a los territorios y a esas comunidades y encontrarnos. La cultura ciudadana ya está sucediendo. Esto es Somos Área, de Barbosa a Caldas. 10 tierras y un mismo territorio. Y vemos cómo la cultura ciudadana es transversal a los diferentes programas y proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Tenemos invitados aquí en nuestro set. Veimos durante el mes de septiembre más o menos esas historias de los ganadores de Smart Fields, este festival que es de los más importantes hechos, o mejor, cine hecho con celular. Y la temática muy importante, cultura ciudadana, historias que nos invitan a pequeñas acciones que hacen la diferencia. Están con nosotros Manuela Castro Zapata y Juan David Gil Rendón, ganadores del Festival Smart Field. Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Bueno, ganadores y creadores de Bucle, que fue el contenido pues que se llevó ese primer puesto en esta feria. Y yo quiero que Manuela nos cuente un poco acerca de la conformación de este equipo ganador. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo surgió la idea de generar Bucle? Bueno, aquí me acompaña mi esposo, nosotros somos una familia, una pareja de esposos. El equipo también es conformado por Brian Guerra y María Paula. Mi esposo junto con sus compañeros son 3 actores. Y bueno, uno cuando está en el matrimonio se sube al barco y entonces nos montamos en la película de grabar cine hecho con celular, y esa fue la experiencia de 4 personas que obviamente no habían hecho pues como ese tipo de contenido, y Smart Field nos dio la oportunidad de hacerlo.
Y es que es la familia completa, Pauli, porque Claro. están ellos dos, están Manuela y Juan David, pero también una hermosura que se llama Milagros, que apenas va a cumplir 3 añitos, es la hija de ustedes y me dicen que fue una excelente actriz natural. Totalmente, todo lo hizo con naturalidad. ¡Qué belleza! ¿Y qué dice Milagros? ¿Cómo disfrutó? ¿Cómo participó de esta creación? Pues ella inocentemente pues hizo parte de nuestra producción y no muy juiciosa. Nuestra niña de por sí es juiciosa y coopera mucho, entonces Qué bonito. todo fluyó con naturalidad. Ay, qué bueno, hay que verlo. Más adelante aquí en Somos Área Lo vamos vamos a a pasar, ver. claro lo que vamos sí. a ver. Bueno, Bucle, la historia, ¿qué narra Manuela en este contenido? Bueno, Bucle nos ayuda, como dijiste, el tema era la cultura, entonces la idea era concientizar sobre cómo la cultura y una decisión puede transformar no solamente la vida de una persona, sino de muchas. Entonces narra la convivencia de dos vecinos que en medio de la música, entonces a veces cuando no empatizamos con de pronto la celebración del otro o el sueño del otro, cómo puede detonar a una discusión que puede cambiar vidas. Entonces Bucle nos da la oportunidad de regresar a esa decisión, empatizar y cómo la cultura y tener la concientización del otro puede transformar y mejorar el ambiente y la convivencia alrededor de todo. Juan David, ¿por qué se llama Bucle? Que además es un título bastante llamativo. Sí, bastante. Incluso nos sirvió mucho para que al momento de que presentaran los cortos lo identificaran y se lo grabaran con facilidad. Sí. Hubo en el bootcamp, que se llama, donde muestran los cortos antes de salir a las premiaciones. Cuando salíamos, todos decían, hey, ustedes son los de Bucle, ustedes son los de Bucle. Es que Qué bien. logró enganchar bastante el nombre. Como bien lo dice Bucle, es un acontecimiento que se repite indefinidamente y llega a la cultura ciudadana integral a romper esa barrera, sea con amor, con tolerancia, y ese es el mensaje que nosotros quisimos dejar en nuestro cortometraje. Yo quiero profundizar en ese mensaje, la tolerancia. Total. La tolerancia, Manuela, cuéntenos un poco acerca de qué sintieron en el momento de ver las reacciones, por supuesto, del público, de ver que el mensaje pues llenaba precisamente esas expectativas de cultura ciudadana. Bueno, la experiencia fue muy bonita porque Bucle solamente duró 3 minutos, pero en 3 minutos pudimos enfocar las historias de toda la familia y ese contexto. Y obviamente empatizó con las realidades que no son ajenas en la ciudad, ¿cierto? A veces asesinan al vecino o vamos en el carro, hay una intolerancia, entonces no pasó el accidente, pero entonces se cogieron a los golpes. Entonces empatizaba con una realidad que no es ajena aquí en el país, en la ciudad. Sí, de hecho se ve mucho. Nosotros cuando estuvimos pues en ese proceso de producción y tal, precisamente salió una noticia a luz de algo parecido a nuestra historia. Entonces, eso es lo que yo digo que ayudó a enganchar, es algo de la vida real, algo que lastimosamente se ve mucho en este país. Entonces, quisimos enfatizar y sensibilizar a las personas de esta manera. Pues entonces Bucle lo deberíamos ver todos y lo deberían pasar en los colegios y que Ay, mucha ojalá. gente lo conozca para que de verdad pues nos ayude a tomar conciencia. ¿Qué significa para ustedes ser los ganadores de este Smart Films? Además que primera vez que participan y ganaron. Primera vez que participamos en un festival de cine y no, dichosos de ganar entre 4.000 personas, nosotros Wow. ser los ganadores. Eso fue un incentivo bastante grande para nosotros parar, reunirnos y decir, hey, mira cómo nos fue de bien. Empecemos a crear nuestro propio contenido. Entonces, el año que viene, con la ayuda de Dios, pues con la parte del premio también logramos como recaudar para comprar nuestros equipos y tal, para el otro año ya comenzar con toda a grabar nuestro propio contenido. Entonces, no vamos con toda. ¿Y ya está preparado el próximo corto, Manuel? Vamos encaminados, obviamente ser ganadores fue la motivación más grande y uno muchas veces se limita y cree que sus historias las habilidades y las capacidades que tiene no van a salir a flote. Y mira que esta fue una oportunidad para decir, ve, tenemos un talento, tenemos una chispa, tenemos la capacidad de contar historias, resumirlas, enfatizar y empatizar con el público, entonces hagámoslo. Para muchos que nos están viendo ahí desde sus casas, una pareja de esposos decirle, hey, mira que es que nosotros también estamos desde cero, también podemos lograr este tipo de cosas. No le den miedo a atreverse, que se puede lograr.
y que además son muchas las posibilidades que brinda un festival como SmartFilms, porque es solo tener un celular, tener una idea y tener la creatividad y la disposición para materializarla, ¿cierto, Manuela? Tú que nunca de pronto, Juan, porque pues es actor, de pronto estaba más familiarizado con el medio audiovisual, pero tú que estabas más dedicada a tu casa, a la niña, que tenías algunos conocimientos de psicología, ¿para ti cómo ha sido? Bueno, es impactante, pero sin embargo soy de profesión profesora, entonces contar historias me fluye. Ah, claro. Pero obviamente es muy bonito ser el apoyo y hacer como ese equipo junto con mi esposo y los dos compañeros que también fueron base para este proyecto. Entonces es muy bonito como decir, bueno, de la mano podemos llegar muy lejos, hasta más de lo que nosotros podemos imaginar. Total. Qué bonito es, qué bonito mensaje, una creación en familia, un reconocimiento para toda esa familia, para ese equipo, y queremos seguir viendo producciones de ustedes, así es que este sea solamente el principio. Amén, y que así sea. Y la próxima vez nos traen a Milagros también. Ay, sí, porque la queremos conocer, ahora la vamos a ver actuando, pero la queremos conocer. Bueno, Manuela y Juan David, gracias y de nuevo felicitaciones. No, Muchísimas gracias a ustedes, qué experiencia tan bacana estar aquí y compartir este tipo de información y mostrar nuestro cortometraje. Qué bonito, muchísimas gracias a ustedes. Los vamos a invitar a ver precisamente qué significa para el área metropolitana haber hecho una convocatoria, Pauli, para los 10 municipios en donde todas las personas que participaron tuvieron ideas y se sentaron a pensar y a reflexionar en cómo enviar un mensaje de cultura ciudadana. Así es, fueron más de 4.000 los participantes haciendo esa invitación a conocer o a mejor a llevar mensajes sobre cultura ciudadana, sobre sostenibilidad, y aquí les mostramos cómo fue la participación del área metropolitana en SmartFilms. SmartFilms es un festival de cine hecho con celular que combina inclusión, tecnología, emprendimiento y educación bajo la modalidad de educación entretenida. Su propósito es democratizar el acceso a la creación audiovisual para que personas de varias comunidades puedan contar sus historias desde sus realidades y sus territorios. Durante 2025, el área metropolitana del Valle de la Aburrá se vincula por primera vez al Festival SmartFilms, abriendo la convocatoria a los habitantes de los municipios que integran el Valle de la Aburrá como parte de su estrategia de cultura ciudadana metropolitana. En el Valle de Aburrá se inscribieron 4.350 participantes, 2.728 corresponden al distrito de Medellín y 1.622 a los 9 municipios metropolitanos. Esta participación amplia permitió reflejar la riqueza cultural y social del territorio y promover una identidad metropolitana construida desde la diversidad y el reconocimiento mutuo. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá queríamos visibilizar y reconocer historias que nacen desde lo cotidiano, historias sencillas pero poderosas, gestos de cuidado y buenas prácticas de sostenibilidad y convivencia que ya existen y que están pasando en los territorios metropolitanos. Más allá de los filminutos, este proceso deja capacidades instaladas en las personas y las comunidades que participaron. Estos participantes fortalecieron sus habilidades creativas, de comunicación, de trabajo en equipo, de investigación en campo, y construyó también una responsabilidad con sus territorios y un acercamiento a sus municipios. Seguiremos apostándole a espacios que reconozcan el talento local, la creatividad, el compromiso de las personas, porque es desde allí desde donde se construye un Valle de Aburrá mucho más sostenible y conectado. Estamos en Somos Área y estamos dedicados hoy a hablar de un asunto que nos compete a todos y de un asunto que es transversal y que influye en todos los aspectos de la calidad de vida, y es la cultura ciudadana. Es un gusto saludar en este momento a Fernando Hoyos Salazar. Estoy muy saludable. Él es profesional en cultura ciudadana del área metropolitana. Pues Fernando, qué alegría que esté aquí con nosotros. Vamos
vamos a hablar de muchos asuntos en los cuales el área metropolitana puso el foco este año para generar todas esas reflexiones sobre cultura ciudadana. Una de ellas, muy importante, la Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Cómo les fue y cómo participaron ahí? Así es, Andrea y Paula, gracias, y a todos los televidentes. Fue un año maravilloso. En la Fiesta del Libro de este año, por primera vez llega el área metropolitana en sus 45 años como entidad. Y este es un gran laboratorio de cultura ciudadana alrededor del libro, de la oralidad, de la lectura, de la escritura, pero sobre todo de la cultura ciudadana. Y fue un stand en Carabobo que recibe el nombre de El río que queremos está adentro. Y fue la ocasión para vincular a todos los habitantes metropolitanos, porque esta fiesta no solamente es del distrito de Medellín, sino que vienen de municipios del oriente, del occidente, del norte, bueno, de todas partes. Y esta fue la ocasión para invitarlos a pensar en el río. Ese río, Medellín-Aburrá, que está antes de la fundación de nuestra ciudad, ¿cierto? Y fue la ocasión también para construir los mensajes y esas narrativas en torno a cuál es el río que soñamos, a ese río que queremos, a ese río que podemos construir todos y todas. Y ahorita, Fernando, veíamos que la cultura ciudadana es transversal a los diferentes programas, proyectos estratégicos del área metropolitana, y el río hace parte de ese plan de gestión que tiene el área metropolitana, y ahí es muy importante también llevar ese mensaje de la cultura ciudadana hacia nuestro gran afluente, hacia nuestro gran eje articulador. ¿Cómo se está dando y cómo se dio en la Fiesta del Libro? Fue muy interesante porque es durante 10 días y 100 talleres vincular a todas las personas a pensar que el río no es solamente el que vemos en la mitad del valle, sino que el río se construye en cada manera como nos vinculamos con el agua. Cuando abrimos la canilla en nuestras casas, ahí está la quebrada, ahí está esa agua vida, y de cómo en todos y todas participamos en ese ciclo hidrosocial del agua. Y lo que pasó allí fue también comenzar a hacer visible ese invisible. El río está ahí presente en la mitad de la ciudad y a veces, como en el Principito, no lo vemos. Entonces fue muy bella la construcción. De hecho, incluso en los talleres, con los diferentes equipos de trabajo, construimos contenidos para vincular a personas con discapacidades. Y fue la comunidad sorda también la que nos enseñó en lengua de señas cómo es que se signa ese río que queremos está adentro, ¿cierto? Que la seña es esta: el río que queremos está adentro. Y ese río es cuerpo y se mueve. Entonces es bellísimo porque se vuelve una narrativa que transforma comportamientos y maneras de percibir a ese ser vivo y fundamental de nuestro valle. ¿Y cómo fue esa experiencia, Fernando, de tener como parte del equipo a estas personas sordas? Obviamente, ¿cómo fue para ellas y cómo fue también para los demás? Esto es fundamental. Cuando tú estás participando en la construcción de esos talleres, las personas sordas hacen parte como de esa comunidad en la que se percibe como una discapacidad invisible. No los vemos hasta que hablamos. Entonces, cuando podíamos decirles que en este espacio, era un espacio que estaba narrado y signado desde la lengua de señas colombianas, se acercaban y venían y nos buscaban, porque los sordos también se signan y se cuentan las cosas. Sí. Entonces, allí habían contenidos del CIATA hablando sobre las nubes, explicando la diferencia de nubes y la seña que tiene cada nube y cómo se bautiza esa realidad que está alrededor. Entonces, para ellos era muy interesante poder ver eso que nosotros escuchamos, pero que para ellos era imagen viva. Y fue un contenido hermoso, muy sensible, y aprendimos mucho. Yo creo que fue un evento muy importante porque vinculó a todas las áreas de la entidad alrededor de un propósito común, y es convertir ese río en relato vivo. Qué bueno, también el tema de inclusión, y aquí en nuestro programa tenemos a Andrea Mosquera, que está precisamente con lengua de señas llevando ese mensaje a toda la población para que, por supuesto, también esos contenidos de cultura ciudadana lleguen a todas las personas. Fernando, el manifiesto del río, ¿de qué se trató? Eso es muy importante porque se hizo una declaratoria y fue volver en un corto mensaje y que se replica todo el tiempo en los talleres, un manifiesto que nos acerca, y es decirle a ese río gracias, es decirle a ese río que es tan importante en nuestras vidas, que está presente día a día desde que nacemos hasta que morimos, que está a lo largo y a lo ancho del aprendizaje que tenemos como comunidad. Entonces el manifiesto fue como una especie de oración permanente. Abríamos y cerrábamos las actividades. Tuvimos una franja que se llamó
llamó El río y las palabras, donde hablamos con diferentes bibliotecarios, gestores culturales, profesores, diferentes expertos, y siempre el manifiesto fue como una especie de urdimbre. Incluso tuvimos una sesión dedicada, digamos, a la música alrededor del río, al cine, cómo se vincula con el río. Es construir esa narrativa entre todos, y ese manifiesto fue como la ocasión para que todos sumemos a esas palabras que les queremos hablar, celebrar ese río y sus quebradas. Fernando, y esto que estamos viendo, ¿qué fue? Aquí con unas serpientes muy hermosas que parecen inofensivas. Parecen. Aquí fue muy bello porque ese es el grupo de la Universidad CES y llevaron serpientes para hablar de toda la fauna que hay alrededor de las fuentes de agua en más de 7.000 quebradas que tenemos en el Valle de Aburrá. Y fue acercarse a una conexión especial porque es la apropiación social de ese conocimiento. Ver, tocar, convertir los relatos. Entonces hablamos de avispas, de sismos, hablamos de nubes, hablamos de cuáles eran los nombres que tienen las quebradas. Y la pregunta que incluso daba pie a alguno de los talleres es: ¿tú a qué quebrada, de qué quebrada eres vecino? ¿Cuál es la quebrada que está cerca de ti? Y las hidronimias, que son los nombres de las quebradas, que detrás de eso hay unas historias maravillosas. Claro, eso debe ser hermoso saber por qué, pues quién era la presidenta para que esa quebrada se llamara así, o Doña María, o... Exacto, La Madera, Claro. Cañada Negra, bueno, todos los nombres que hay detrás y las historias que tenemos alrededor de esas, por qué se llama La Aná, y por qué ahora se llama La Playa, y por qué está encerrada y es una vía, y cuáles son los relatos que hay allí. Entonces, fue un momento muy especial, construyendo ese saber entre todas las personas que estábamos conversando en ese espacio. Fue un momento muy especial. Fernando, pues muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto no lo voy a dejar ir sin ese mensaje para todos los ciudadanos sobre cultura ciudadana, cómo se está abordando y por supuesto ese compromiso que se requiere de todos. Estamos convencidos, como se ha dicho tantas veces en este espacio, cada pequeña acción cuenta, cada pequeña acción sumada generan grandes transformaciones. Entonces la invitación es eso, cómo hacemos pequeñas acciones y creamos esa burbuja, ese seguir replicando acciones que sentimos que es lo que suma, y la cultura ciudadana metropolitana ya está pasando. Pues qué maravilla, Fernando. Además, ese título me parece hermoso. El río que queremos está dentro. Está dentro. Ay, no, eso está divino. Muchísimas gracias por esa inspiración, por habernos acompañado, por ese trabajo tan lindo que a todos nos ayuda a concientizarnos acerca de nuestra riqueza, de nuestro río Aburrá, Medellín. Y vamos a hablar precisamente de ese trabajo pedagógico que se hace también desde el área metropolitana, porque en alianza con el Museo de Arte Moderno están acercando a los estudiantes, ya son más de 1.300 estudiantes de 15 instituciones educativas que se acercan a la exposición sobre el río Amazonas, Pauli. Pues esta exposición, este proyecto denominado Ríos que Inspiran, y vamos a ver justamente cuál es el mensaje que se pretende dar en todo el sentido de educación ambiental para los estudiantes de diferentes instituciones educativas del Valle de Aburrá. Mi institución es Nueva Generación, está acá en Bello. Vamos para el Museo de Arte Moderno de Medellín. La idea es que ustedes conozcan el museo, pero también vamos a ver una exposición muy especial que es sobre el Amazonas. La verdad no he ido al Museo de Arte Moderno. Como expectativas tengo ver la exposición sobre el Amazonas. Espero pues saber más de lo que uno ve en documentales o cosas así. Con esta visita al Museo del Arte Moderno espero abrir mi conocimiento, permitirme escuchar las perspectivas de las demás personas y poder explorar acerca de lo que nos dice. Este es el tercer convenio que tenemos con el área, precisamente porque algunos de los contenidos de nuestras exposiciones se están viendo relacionados con temas ambientales. El único protagonista es el río, sino que hay otras cosas protagonistas. ¿Qué más aparece? Ya tuvimos uno específicamente con el agua, otro con el aire. En este momento que tenemos una exposición que se llama Bubuya, Aguas como Fuente de Imaginaciones y Deseos, es una itinerancia de la primera Bienal de las Amazonías. Digamos que quisimos como juntar también esos intereses del área con los del museo
para explorar un poco con estudiantes de colegios la conciencia ambiental y enlazarlo con proyectos educativos ambientales. Entonces el proyecto se llama Ríos que Inspiran. Se está flotando en agua sucia, café. También un poco con la metáfora del río Amazonas, que es central en el territorio, también central en muchas de nuestras ciudades, como el río Medellín, que nos conecta a todos los municipios del área. Asuntos que suceden en la Amazonía, como la deforestación o la contaminación por minería o la contaminación por desechos, cómo se llama la soberanía alimentaria, y que podemos poner en diálogo con las personas que habitan el municipio y que en este caso serán alrededor de 1.300 estudiantes de instituciones educativas de todos los municipios del área. El hecho de que se financien estos proyectos, estos procesos, nos ayuda precisamente a garantizarles esos derechos culturales a los estudiantes. Entonces sí nos parece muy importante que se aproveche y que las instituciones públicas estén incluidas en estos procesos, en estos convenios. Un museo, una obra de arte, el trabajo de un artista no tendría sentido sin un público. Si yo veo aquí una pared llena de anzuelos de pesca y entiendo que el artista me está hablando a través de esos anzuelos de la contaminación de mercurio que tiene el río Amazonas por la minería, o sea, ahí hay un pensamiento, hay una idea que está transmitiendo el artista y que es importante que se conecte también con las ideas y lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces, conocer esas formas también le da a los chicos un acercamiento distinto a ciertos temas, pero otro también posibilidades como de encontrar conexiones con su vida, con su contexto, con su familia, con sus sueños. A lo mejor de aquí salga algún artista y no sabemos. Tanto el agua como la selva y el Amazonas lo debemos cuidar porque es nuestra tradición, nuestra cultura y algo que nos pertenece a nosotros. Entonces es algo que nos representa a nosotros, nos lleva al aprendizaje de que realmente cada vez lo tenemos que proteger más. Había una hora incluso donde el bosque estaba quemado y muchos animales de esos estaban muertos porque les toca irse de su hábitat, ¿cierto? Entonces siento que es muy importante como cuidar estos bosques. Pudimos ver como ambas partes de lo que imaginamos como el Amazonas. La idea normalmente que nosotros tenemos del Amazonas, que es de color verde, que es llena de vida, animales, pero también pudimos ver la parte que no muchas veces nos cuentan, que no muchas veces vemos. De alguna u otra manera nos conectamos con la naturaleza. Somos, por así decirlo, dependientes de ella. Me llamó la atención pues del museo, es que nos da a nosotros pues como esa oportunidad de abrir un poco nuestras fronteras del conocimiento. O sea, nos permite como conocer otro tipo de culturas. Para mí el recorrido fue muy interesante, cambié la visión que tengo de muchas cosas, como las plantas que se encuentran en el Amazonas. Pude aprender cómo el Amazonas beneficia no solamente a nosotros, sino también a otras especies, a los animales, a la fauna. ¿Qué queremos que pase? Que lo que vean en el museo les sirva de inspiración para fortalecer sus proyectos educativos ambientales, principalmente en el colegio. Si eso llega más allá, fabuloso. Y queremos conocer a profundidad qué está pasando allí en el Museo de Arte Moderno, qué está pasando en esa alianza con el área metropolitana del Valle de Aburrá, de cómo se busca transformación de la cultura a través del arte. Está con nosotros Jorge Barco, artista, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín, profesional en Cultura Ciudadana Metropolitana. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes, muy feliz de estar acá. Y también está con nosotros Luis Guillermo Angulo Cardona, profesional en Cultura Ciudadana Metropolitana. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí en este espacio y vamos a hablar acerca de esa unión entre el área metropolitana del Valle de Aburrá, el museo. Jorge, ¿cuál es esa importancia? Bueno, yo pienso que es como unir lo mejor de dos mundos. Por un lado, la experiencia del museo de tantos años en trabajo con el arte y la educación, y todo el trabajo que el área tiene en torno a temas ambientales. Entonces nos decidimos pensar el tema de los PRAE, los proyectos educativos ambientales,
y teníamos en el museo la Bienal de la Amazonía y toda una programación en torno a temas ambientales con un especial énfasis en los ríos, así que dijimos por qué no facilitar y promover un programa de mediación bien bonito con todos los estudiantes de instituciones públicas de municipios del área metropolitana para que vengan al museo a participar de talleres y de todo un programa de visitas, y pues la verdad es que ha sido todo un éxito. Siento yo que un prototipo de programa que debería continuar y que como que inspira mucho, como el nombre. Luis Guillermo, además que el arte es un elemento muy poderoso pues para la transformación de las sociedades, y si hablamos de cultura ciudadana, mucho más. Sí, total. Nosotros hay que entender algo, pues que de todos modos en el área metropolitana como entidad, la cultura es entendida como, digamos, el medio a través del cual el ciudadano metropolitano pues genera resiliencia o se vuelve resiliente ante los cambios que se están presentando por el tema climático, porque nosotros somos una entidad ambiental, pero el arte en este caso es un vehículo a través del cual logramos que él entienda esas realidades y por eso el buen resultado de este programa con los estudiantes, lo que pudimos hacer. Jorge, ¿qué nos están inspirando los ríos a través de este proyecto? Bueno, inspiran conexión. Precisamente el proyecto fue planteado porque teníamos, ¿qué tienen en común el río Amazonas y el río Medellín? Que parecen estar tan distantes. Pues todo finalmente está conectado. Como se decía, los ríos nacen en casa finalmente y en nosotros mismos. Entonces, los ríos en general son un mecanismo, un dispositivo de imaginación poética, filosófica, ambiental, que conecta al mundo. Es como si el agua fuera el pegante del mundo y cada vez lo hacemos más consciente. Hay algo muy importante y es todo lo que se aprende de una experiencia como estas para el área metropolitana. Se cumplieron las expectativas y hay posibilidades de continuar con este tipo de uniones. Claro, no, las expectativas se cumplieron no solo en números, sino sobre todo en el tema cualitativo que todavía está por evaluar, pues en lo que se llama el impacto. Sí. Pero lo que alcanzamos a ver en los estudiantes, en los directivos, cuando conversábamos, era no solo que estaban sintiendo lo que habían sentido en la experiencia, sobre todo por el buen trabajo de los mediadores del museo y de quienes dirijan la parte educativa y también creativa, sino también por lo que querían más hacia adelante. Pues, por ejemplo, había instituciones educativas que tenían más de una sede y nos decían, y no se puede para todas nuestras 7 sedes, y nosotros nos quedamos cortos. Claro. Sí. Pero hablábamos con Jorge que sí debemos evaluar y pensar en cómo continuar y cómo generar otros resultados, ¿cierto? Porque ya no lo pidieron. Pues esto está enfocado mucho en el tema de los PRAEs. Sí. Y de pronto nos decían, bueno, ¿y cómo nos pueden ayudar para formular los PRAEs? Pues de pronto no, pero sí podemos darle más elementos y a través del arte para que ellos contribuyan a la formulación de esos PRAEs. Jorge, sus conclusiones al respecto de la exposición. Bueno, pues siento que es una iniciativa muy innovadora, que puede servir como un prototipo que inspira a otros museos y centros culturales, de un trabajo muy dedicado, muy profesional, de un esfuerzo por vincular el mundo del arte y el mundo de la educación ambiental en algo tan nuestro como es el río que conecta toda el área metropolitana. Por el lado de todo lo que significa la innovación educativa hoy en día, valdría la pena mucho que los profes y las comunidades educativas miraran pues, lo que estamos haciendo en los museos, también como una herramienta de inspiración para el diseño de todos esos proyectos, hacerlos también más atractivos y de mayor implicación con los estudiantes. Siento que los retos tienen que ver, como Luis decía, con la continuidad también de esto. De alguna manera, como decía, es un prototipo que esperamos continuar y que abre muchas posibilidades de imaginación y de creación entre el aporte de los museos al ecosistema de la ciudad. ¿Cómo era la reacción de los muchachos, de las chicas? ¿Qué les decían? ¿Cómo lograr cautivarlos? Porque no son un público fácil. Felices. Y lo otro que no hemos hablado mucho es que muchos de estos estudiantes de colegios públicos, de algunas instituciones un poco alejadas, para muchos es la primera visita al museo. Entonces es muy ganador el proyecto desde todo punto de vista. Felices, como vimos en el video. Sí.
muy impactante. Luis Guillermo, también se apoyó esa logística para que los estudiantes llegaran al museo y, como lo dice Jorge, muchos por primera vez pues fueron a conocer lo que era una exposición. Sí, claro, es que eso lo incluyó el programa, no solo pues, no hablamos solo del transporte, sí, sino también el museo con sus expertos visitaban a las instituciones educativas del territorio y evaluaban las condiciones, porque también determinan cuáles eran las problemáticas que tienen en su entorno, que eso es insumo para formular los PRAEs. Entonces, con esa expectativa iban a la exposición, ya con un montón de preguntas. Conocían. Entonces, y tenemos institución, pues como lo dijo Jorge, ya era por lo menos una institución educativa de cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, pero pues, teníamos instituciones que eran de zonas rurales y lejanas, ¿cierto? Por ejemplo, en Barbosa, en la institución Yaromito. Y sí, para los chicos, pues, decir, Claro. Esto era otro mundo. Esa primera vez que eran en un museo, me tocó verlos en el recinto, cuando miraban la exposición, con los mediadores que hacen su trabajo maravillosamente, cómo respondían sus preguntas, ellos mirando las obras, porque pues, es decir, la exposición también generaba otro mundo, otras impresiones. Era muy bonito verlos, fue un momento muy impactante. Jorge, esta vez la inspiración fue el río. ¿Ya han pensado en otros temas que pueden ser motivo también de estas uniones? Pues de una manera muy bella hemos venido colaborando con el área metropolitana en los últimos años en unos proyectos. Por ejemplo, primero fue precisamente Fósil Acústico, un proyecto, sí, una instalación artística increíble que se hizo en la sala de experimentación sonora, y luego Huellas del Aire, que reflexionó sobre el aire en Medellín a través del arte, y contamos ahí con los compañeros del CIATA. Es la fusión perfecta entre ciencia y arte. Yo siento que la colaboración entre el museo y el área es muy ganadora, porque no es solo como un patrocinio o una vinculación, sino que es un trabajo conjunto, arte, ciencia, comunidad y medio ambiente. Entonces estamos muy felices con esa alianza, y este año este proyecto que se llama Ríos que Inspiran. El año próximo esperamos continuar posiblemente con una segunda parte de este proyecto, porque el modelo es muy ganador y muy necesario. Como decía Luis, pues las comunidades educativas quieren más. Claro, Sí. y qué bueno. Claro. Sí, Bueno, hora. y hay que aprovechar a Jorge que está acá para que hagamos esa invitación, temporada de vacaciones, para que se visite, se programe el museo y esas exposiciones, digamos, días de enero que se puedan Pues visitar. feliz de invitarlos al MAM, que es un ecosistema vibrante, no solo de exposiciones de arte, sino de talleres, laboratorio, y la programación de cine está increíble durante esta temporada, y es un momento increíble para visitar el museo con calma. Tenemos precisamente Yebu, una exposición sobre voces y sonidos de la Amazonía colombiana en peligro de desaparecer, en la sala de experimentación sonora, en toda la nave principal del museo, la Bienal de la Amazonía, Bubuya, Aguas como fuente de imaginación y conocimiento, y las exposiciones de la colección, y pues en general todo el ecosistema que es el museo. Así que los invitamos a que visiten el MAM durante esta temporada. Es maravilloso el MAM, es estar en un universo diferente, todo es bonito, todo invita a la curiosidad, además que el entorno también aporta muchas cosas. Si usted compra un librito ahí cerquita, le dan pases para entrar al museo, en fin, todo está muy bien pensado. Luis, esta experiencia, ¿qué queda? ¿Qué mensaje te gustaría enviar para que pues sea un punto de partida? No, de la experiencia, como ya les decía, nos queda la posibilidad de hacer un trabajo, reformularlo, pues primero evaluarlo y después generar una nueva experiencia que, pues, ojalá con más recursos podamos convocar a más estudiantes. Claro. ¿Sí? Tener con ello pues no solo un mayor impacto pues en números, sino es que yo sé que al final ellos van a sus casas y empiezan a hablar con sus familiares, pues a contarles, a abrirles ese mundo, a generar también, ellos se vuelven multiplicadores, es que al final ese es el impacto. Claro. El impacto es ese. Entonces a nosotros no nos quedan sino pues ganas de seguir haciendo, de seguirlo replicando, de aumentarlo, y que a través del arte los chicos pues construyan otros imaginarios, puedan aportar
a lo que quieren, pues, al tema de participación ciudadana, al cuidado del medio ambiente, a reflexionar acerca de lo que está pasando con el cambio climático, cómo ellos pueden generar ideas y cómo pueden aportar a que de a poquito, inclusive en sus familias, se vaya generando ese cambio, eso que esperamos. Luis Guillermo, Jorge, muchas gracias por acompañarnos aquí en Somos Área y la invitación para que visiten el MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín. Y Andrea, así vamos llegando al final de nuestra emisión. Sí, ya vamos llegando al final. Queremos dejarlos con ese cortometraje ganador de Smart Films, el bucle, para que lo tengan muy atentos en su nombre y para que veamos esta historia que nos invita a reflexionar sobre cultura ciudadana, sobre temas que tienen que ver con todos nosotros. A ustedes muchas gracias, Pauli, gracias. Gracias. Vamos terminando todos estos programas de 2025 de Somos Área y el agradecimiento mayor es para todos ustedes por habernos acompañado y por haberse dejado tocar y generar conciencia sobre todos estos temas que tanto nos llegan al alma. Pauli. Un próspero 2026, les deseamos lo mejor y por supuesto que nos sigamos viendo y sigamos conociendo todos estos proyectos que impactan positivamente los 9 municipios del Valle de Aburrá y el distrito de Medellín. Chao. No, el tico que... Sí, sí. Bien. No, es que están bien buenos. Nunca había estado tan feliz en la vida, en serio. ¿Qué dices? ¿Niño o niña? Más bien brinde por nosotros. No se demore. Pongámosle volumen a esto que está como bajito, ¿no? Eso. Por su cariño, que es tan bonito y es infinito. Ay, ay, ay. Otra vez ese hijo de puta bulla, qué pereza. Amor, silencio, la niña se estaba durmiendo. Silencio, que los que se tienen que callar son los de arriba. Espera, si vas a subir así, entonces subo yo. No. No me demoro. Ey, ¿será que le pueden mermar a la música? Ya me tienen mamado. Abajo hay alguien que intenta dormir por si no lo sabían. Respete, le enseño a respetar. Estoy llorando acá en la casa, mijo. Se nota que no sabe lo que es tener una familia. ¿Verdad que si no le gusta ahora ese huevón? Desocupa entonces, maricón. Así es, ocupa entonces. No, maricón. A veces un segundo basta para decidir entre el desastre y la paz. Papi, no puedo dormir. ¿Subo yo? Sí. No, bebé, no, tranquila, yo subo. Felipe. ¿Entonces qué? ¿Más bien o no? Ojo bien. Mucha fiesta, ¿no? Hágale, pase. ¿Qué pasó? Qué pena. Lo que pasa es que Milagro está toda irritada, está intentando dormir y no ha podido. ¿Será que le pueden mermar un poquito a la música? Claro que sí. Qué pena, no me di cuenta. No, que es que sabes que estamos celebrando algo importante. ¿Cómo así? Permiso. A ver, hágale. ¿Qué pasó? Vamos a ser papá. ¿En serio? Ay, qué bacano. ¿Y qué? ¿Cuántos meses tiene? 1. Necesito yo.
Oye, mira, estos tan malucos, hace días que los he visto pasar por el barrio. Mira, muy raros. Revisa, por favor, ten mucho cuidado, yo voy a llamar a la policía. Oíste, pero vos sí sos chismosa. Son los del DANE. Siempre llevan el chaleco y una gorra con el logo. Pídele su identificación y entra a www.dane.gov.co. Busca la opción verifique la identidad del personal operativo y confirma que haga parte de nuestro equipo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En nuestro próximo programa de Somos Área los invitamos a hacer un recorrido por una iniciativa de prevención que se ha convertido en un referente local y nacional. Su objetivo principal, salvar vidas, proteger los ecosistemas y los recursos naturales. Es nuestro sistema de gestión del riesgo. Haremos un balance de programas, proyectos e iniciativas que desde el área metropolitana se planifican y se desarrollan y que comprometen organismos de emergencia, comunidad organizada e iniciativas privadas. Los esperamos en Somos Área. Y si esta Navidad fuéramos más responsables, en estas fechas el mejor regalo para ellos es la calma. La pólvora los asusta mucho, por eso ayúdalos a protegerlos del ruido. Manténlos dentro de casa, ponles música para distraerlos, acompáñalos con cariño. Y si puedes, usa protectores de orejas para que los sonidos no los asusten tanto, porque cuidar también es celebrar. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones.